Bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la evaluación y la rendición de cuentas. Y para ello tenemos el gusto de contar con la presencia de Gabriela Pérez Yaraguán, coordinadora general del Centro CLEAR para América Latina. Gaby, bienvenida a Pesos y Contrapesos. Gracias. También nos acompaña Claudia Maldonado, profesora investigadora del CIDE. Qué bueno tenerte de regreso, Claudia, Gracias, en el Juan, programa. por la invitación. Acaban de presentar, Claudia, ustedes una antología sobre la evaluación, en la Semana de la Evaluación, ¿verdad? Así es. Como sabes, el Centro CLEAR tiene la misión de formar capacidades en evaluación, monitoreo y gestión para resultados. Y en ese marco contamos con una línea editorial que busca hacer accesibles materiales metodológicos y pedagógicamente accesibles para la comunidad de práctica de habla hispana. Son un centro de formación de capital humano para evaluación. De capital humano y de capital organizativo u organizacional. Buscamos formar capacidades en individuos y en organizaciones y actores sociales para diseñar, implementar y utilizar evaluación para mejorar políticas públicas. ¿Quién serían los clientes o las audiencias naturales del Centro CLEAR? Las audiencias naturales son la comunidad de evaluación, por supuesto los gobiernos, las agencias gubernamentales y las organizaciones sociales que tienen una misión centrada en el valor público de las intervenciones públicas, en la transparencia, en exigir cuentas basados en resultados. Tiene esta audiencia múltiple que es flexible. Gabriela, ¿cuál es la importancia de la evaluación en la rendición de cuentas? Pues mira, Michael Scriven en 1996 dijo que la evaluación era una disciplina muy joven, pero una práctica muy vieja. La evaluación en sí misma es una parte fundamental de la rendición de cuentas porque nos permite armar la justificación de las políticas públicas y de los resultados que se emiten. No, sin evaluación no podemos saber que los resultados que se llegan, de dónde vienen, por qué razón tenemos esos resultados, ¿no? Entonces, la evaluación es una parte intrínseca de la rendición de cuentas y permite tener debates mucho más ricos, mucho más nutridos para saber hacia dónde van las políticas públicas. Sin evaluación difícilmente podemos hablar de políticas públicas como tales, ¿no? Así es, la transparencia implica información, una información transparente, clara, pero la evaluación va más allá que la simple transparencia, ¿no? La evaluación utiliza métodos de las ciencias sociales para investigar sobre cuáles fueron los resultados que se tienen en las políticas públicas, por qué se llegaron a ellos, cómo se instrumentan, y entonces es una parte intrínseca de esa rendición de cuentas, un pie de la rendición de cuentas fundamental. Claudia, es muy importante formar profesionales de evaluación, como dices tú, también capacidades institucionales, y luego que hagan caso, ¿no? Porque, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en el canal del Congreso, luego nuestros anfitriones a la hora de asignar el presupuesto, en el caso de la Cámara de Diputados, pues a veces pareciera que no consideran el cuerpo de evaluación de algunos proyectos, de algunos programas de gobierno, ¿no? Sí, así es. Como sugería Gaby, si pensamos en la evaluación como una forma de usar los métodos de las ciencias sociales para contestar preguntas sobre los atributos de las intervenciones, lo clave desde el punto de vista de política pública es de dónde viene la pregunta y qué hacemos con la respuesta. Y eso implica formación de capacidades en todo el ciclo de la política pública, desde el planteamiento de qué preguntas queremos responder para tomar qué decisiones, por ejemplo, las decisiones de reasignación presupuestal o de mejora de los programas en su diseño o de repensar la organización con la secuencia de organizaciones que participan en la implementación. Todos estos matices de el tipo de resultados que puede arrojar la evaluación implican un modelo de actores de uso. La evaluación no importa si no se usa y no sirve si no se diseña para que alguien la utilice. Y aquí implica, por supuesto, apropiación por tomadores de decisiones, por el legislativo y por la sociedad no tiene en un general, valor narrativo retórico, algo, ¿no? Está hecha para transformar la realidad. No es solo expresiva, aunque tiene, por supuesto, un valor expresivo y simbólico. El sentido de la evaluación es que se utilice como un instrumento de rendición de cuentas, de mejora, de orientación, de toma de decisiones muy difíciles, porque evidentemente con recursos escasos y una pluralidad de demandas ciudadanas que atender, siempre se tienen que tomar decisiones difíciles.
se reconoce desde la literatura de la evaluación, y lo plantean mucho los autores fundadores de este libro, que hay una conexión muy especial entre la toma de decisiones de naturaleza política y el tipo de información que puede dar la evaluación, que es un insumo para tomar mejores decisiones vinculadas a la eficacia de los programas, al uso racional de los recursos públicos y también a un compromiso más expreso con la ciudadanía de qué pasa y sobre todo qué se logra con los recursos públicos, no solo cómo se ejercen, sino qué logramos con lo que hacemos, que creo que es una pregunta mucho más importante para el ciudadano, no solo qué se hace, ¿no? Aunque hay momentos en que se contrapone la visión política con la visión más técnica derivada de la evaluación, ¿no? Porque algunos programas, si los ve uno racionalmente sobre los resultados que dan, pues son inviables, pero tienen algún grupo de ciudadanos o de servidores públicos que dependen de esos programas y sí se oponen o tienen resistencias fuertes, ¿no? Así es, la evaluación siempre está en un contexto determinado y es muy importante comprender ese concepto entre hacedores de la evaluación, la gente que hace la evaluación, pero también los tomadores de decisiones, y los incentivos de los tomadores de decisiones no necesariamente están alineados con la evaluación, ¿no? Entonces ahí es muy importante para cualquiera que se va a dedicar a la evaluación tomar en cuenta el contexto específico, ¿no? ¿Qué tipos de evaluaciones se pueden hacer de qué programas? ¿Qué resultados se esperarían de las evaluaciones? Las buenas evaluaciones siempre tienen buenas preguntas, ¿no? Y no todas las evaluaciones pueden contestar todas las preguntas, hay que saber qué tipo de evaluaciones existen, por eso la importancia de tener literatura de este tipo que se presenta en la antología para saber precisamente cosas como el contexto, el tipo de evaluaciones, qué podemos hacer con las evaluaciones en una sociedad. Las evaluaciones nos sirven para acumular conocimiento y el conocimiento nos sirve para debatir mejores formas de tomar decisiones y mejores políticas públicas. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos, hablando sobre la importancia de la evaluación de políticas públicas en la rendición de cuentas. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Gaby, en tu intervención anterior hablabas de los tipos de evaluación. Si nos puedes dar detalles y explicar cuáles son las distintas versiones de este ejercicio tan importante. Todo programa nace en un ciclo ideal de política pública, ¿no? Un programa o una política pública primero responde a una determinada problemática, se diseña una intervención, se implementa, se ejecuta esa intervención planeada y finalmente se tienen los resultados y se hace una evaluación al final. Sin embargo, la evaluación también está en todo ese ciclo de política pública o de programas públicos. Entonces, desde el principio tendríamos que pensar en que hay un diagnóstico del problema en cuestión, qué tan extenso es el problema que ubicamos y esa constituye una primera evaluación, una evaluación de necesidades. Después se ve la evaluación de diseño, que es qué tan lógica es el planteamiento del programa. Sí tiene una teoría sólida que va desde las problemáticas y asume estructuradamente los efectos que tienen determinadas intervenciones. Después se puede tener una evaluación de procesos, que también se instrumentó el programa, se implementó el programa, se hace de acuerdo a ciertas reglas, ciertos estándares, ciertos parámetros, y finalmente se evalúa cuáles fueron los resultados de esa ejecución, ¿no? Una evaluación de impacto, que puede ser una evaluación rigurosa, cuantitativa, pero también cualitativa, delineando efectivamente si sucedió esa cadena causal por la cual se tienen resultados, ¿no? También se pueden evaluar resultados no deseados de esas intervenciones. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación y todas ellas responden a preguntas específicas que se tienen de los programas. Entonces, una evaluación puede ser una evaluación de diseño, una evaluación de procesos, una evaluación de impacto. Claudia, si nos puedes platicar un poco de lo que integra o lo que un lector, una persona interesada puede encontrar en la antología sobre evaluación. Sí, por supuesto. Esta antología es una primera entrega de textos fundadores o textos decididamente influyentes
en la emergencia de la disciplina de evaluación, particularmente en Estados Unidos, pero también incorporamos la escuela francesa y contamos con un prólogo de María Bustelo, que es expresidenta de la Asociación Europea de Evaluación. Es la evaluación, como sugería Gaby hace unos minutos, es una práctica muy vieja, pero es una profesión muy nueva. Me encantó la metáfora. Bueno, creo que no es metáfora, es una descripción muy, real. Es muy precisa, ¿no? Esa caracterización. Como profesión nueva, pues tenemos que definir de qué se trata, cuál es su objetivo, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites y cuáles son sus herramientas, ¿no? Definir cuál es el telos de la disciplina, cuál es el método de la disciplina y, por supuesto, en qué contexto, por tratarse de una profesión eminentemente social y política por naturaleza, a pesar de tener componentes técnicos, esto de qué se trata en un momento fundante de la rendición de cuentas, mitades del siglo pasado, en el que se empiezan a alinear el método científico, la preocupación por la rendición de cuentas y la idea de que podemos tomar mejores decisiones basándonos en evidencia. Y para eso necesitamos métodos de generación de información y conocimiento rigurosos, confiables, que permitan articular un debate público distinto. Entonces, aquí vamos a encontrar, digamos, lo que es como una especie de collage, de un manifiesto colectivo de qué es la evaluación, cómo surge como profesión, como disciplina, cuál es la promesa de la evaluación y también cuáles son los límites de la evaluación como un instrumento de la gestión pública. ¿Cuáles definirían como los límites de la evaluación? Los límites de la evaluación. Alguna vez oí la historia de que en la Rusia soviética querían evaluar la fabricación de ventanas en función del número de ventanas que producía una fábrica. Entonces producían ventanas del grueso de una hoja de papel y se rompían todas porque pues, vamos a hacer muchas ventanas. Entonces dijeron, no, era por peso. Entonces, en lugar de ventanas, hacían como vidrios contra balas, que pensaban muchísimo porque ya la medición de unidades de ventana no era relevante. Como que a la hora que ve uno estos indicadores pueden complicar mucho las decisiones de política pública, ¿no? Sí, yo pensaría, no podemos pensar en que una evaluación va a contestar a todas las preguntas que podemos tener de una política pública determinada, ¿no? Entonces, los límites que van un acto de humildad, sustancialmente, de reconocer las así es, reconocer las limitaciones en el sentido de necesito ciertos instrumentos para evaluar y ciertas preguntas para evaluar algo específico de un programa, ¿no? Otro límite de la evaluación creo que puede estar vinculado con el uso de la misma. Pensamos que una vez que hacemos una evaluación, ya automáticamente vamos a mejorar la política pública, ¿no? Y no es así. Hacer una evaluación sí es un ejercicio de análisis, de comparación, de medición de lo que sucede, ya sea el diseño, el proceso, el impacto con cierto estándar referido, ¿no? Los límites de la evaluación también tienen que ver quién fija esos estándares y reconocer que esos estándares están fijados en un contexto político y social determinado, ¿no? Pensamos que la evaluación, sobre todo en los programas sociales, no puede ser una evaluación de un científico de bata blanca que está evaluando algún otro aspecto de la física, de la química, de la medicina, ¿no? La evaluación en el contexto social tiene sus limitaciones porque estamos también hablando de individuos y tenemos que reconocer que el concepto de contrafactual, siempre estamos pensando en qué hubiera pasado si el programa no se instrumenta, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que construir con bastantes limitaciones ese contrafactual, ese estándar con el cual comparamos lo que pasó con el programa con lo que hubiera pasado si no instrumentamos el programa, ¿no? Entonces, hay varias limitaciones de la evaluación, pero sin lugar a dudas es mejor tener evaluación que no tenerla, ¿no? Claudia, sí. ¿Cómo le dirías, por ejemplo, a un presidente municipal que, según entiendo, la infraestructura de evaluación de política pública a nivel de los estados es frágil, a nivel de los municipios es casi no existente? ¿Cómo convencerlo de algo que tal vez nunca ha hecho como servidor público? No hay tradición, no hay un referente. Pues es una pregunta difícil porque creo que el sistema político mexicano no tiene los mejores incentivos para que los gobernantes estén preocupados particularmente por los resultados, por los horizontes temporales, etcétera. Pero creo que una cosa muy intuitiva es
¿qué nos importa como ciudadanos? A los ciudadanos no nos importa que haya políticas de prevención del delito. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y estar seguros, sentirnos seguros en nuestra comunidad. A los ciudadanos no nos interesa que haya grandes estrategias de creación de infraestructura si no mejoramos la movilidad. Entonces, esta conexión entre los programas y la política pública como una propuesta de solución, pero y el vínculo con lo que realmente nos importa, que son los resultados de las políticas públicas, el empleo, prevenir la deserción escolar, vivir en una sociedad más segura, tener espacios públicos dignos que nos hagan sentir parte de una comunidad. Estas cosas creo que son cosas que nos preocupan a todos los ciudadanos. Y cuando hacemos ejercicios muy simples de la diferencia entre poner en el centro el resultado y preocuparnos por efectivamente tener un modelo causal claro para manejar recursos públicos, creo que es un argumento poderoso. El otro que creo que es muy importante es todo lo que puede estar pasando con fondos públicos que se destinan de manera errática, ineficaz, programas que están más planteados. Todo lo que estamos perdiendo por no estar dispuestos a aprender y mejorar. Sí. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre la importancia de la evaluación en la rendición de cuentas. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de regreso en Pesos y Contrapesos platicando sobre evaluación y rendición de cuentas. Gaby, siendo el programa del Canal del Congreso y la Auditoría Superior de la Federación, ¿cuál es el rol de la Fiscalización Superior en la evaluación de políticas públicas? Bueno, yo creo que tendríamos que tener en cuenta que se han hecho muchas cosas en los últimos años por hacer de la auditoría un organismo que vigile sí los recursos, pero también la parte de desempeño de las políticas públicas, ¿no? Entonces se ha avanzado en generar auditorías del desempeño, ¿no? Que es esta parte de tratar de medir si efectivamente el desempeño de los programas públicos es adecuado de acuerdo a los recursos invertidos, ¿no? Creo que se ha hecho mucho en este respecto, muy interesante. Sin embargo, creo que todavía hay cabida para emprender un esfuerzo de evaluación más sistemático de las políticas públicas que no necesariamente están referidas a programas, ¿no? Que sí son acciones del gobierno, del Ejecutivo Federal, que tienen que ver con diferentes aspectos sociales, económicos y políticos, ¿no? Hay un ejemplo en el capítulo de Eleanor Chelimsky de una evaluación que se hizo con respecto a los límites de la edad para tomar de los ciudadanos en Estados Unidos. Resulta que la edad para tomar es una prerrogativa a nivel estatal y sin embargo todos los estados en Estados Unidos fijan la edad de 21 años como la edad mínima para tomar alcohol. 3 años después que en México. 3 años después que en México, así es. Y un buen día resulta que hubo una controversia constitucional porque el gobierno federal en Estados Unidos decidió atar los recursos de la infraestructura de transporte, ¿no? a la edad para tomar. Y entonces se sujetó a una controversia. Una cosa con la... Ok, entonces le pidieron al cuerpo auditor en Estados Unidos que hiciera una evaluación efectivamente de si fijar o disminuir la edad para tomar tenía consecuencias en los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces el cuerpo auditor en Estados Unidos llevó a cabo esa evaluación. ¿Cómo lo hizo? A partir de la recopilación de todas las evaluaciones y estudios que se hicieron para tomar un papel, ¿no?, fundamental en la controversia desatada por efectivamente fijar recursos del gobierno federal hacia los estados. Entonces, más allá de los programas específicos
y del desempeño de los programas, creo que la auditoría podría eventualmente tener un papel mucho más relevante para contribuir al acero de conocimiento sobre las políticas públicas, que nos permitiera tomar decisiones y debatir acerca de qué tipo de políticas públicas queremos, ¿no? Entonces, creo que el papel de la auditoría podría incrementarse en términos de evaluación. Claudia, el papel de la participación ciudadana en la evaluación, por ejemplo, las contralorías sociales, que hay estados que las han tratado de impulsar, pero bueno, pues también los ciudadanos necesitan como ciertas herramientas técnicas para poder aprovechar mejor estas contralorías sociales. Sí, claro. Bueno, yo creo que la evaluación tiene características de bien público. Ofrece un paquete de información pública y accesible que le permite al ciudadano participar, criticar y discutir con mejores herramientas. En ese sentido, la evaluación puede reducir el costo de participación crítica respecto a las políticas y los programas. También la evaluación, por supuesto, incorpora a la participación, como en las áreas en las que es particularmente importante conocer la estructura de la demanda, en intervenciones que requieren conocer con precisión la percepción de los beneficiarios para mejorar, y también una tendencia creciente en México y en América Latina, la coparticipación de actores sociales y particulares en la implementación y el diseño de las políticas públicas. Yo creo que la contribución principal es a generar información con estas características de bien público y hacer posible, digamos, generar el ambiente para una discusión pública distinta, en la que ya no hay esta asimetría del que es dueño de la información y de la gestión y el ciudadano. En ese sentido, creo que reduce los costos de la participación social y también facilita la participación social como parte del proceso de gestión pública. Gaby, ¿en dónde estamos como país en avances en temas de evaluación? ¿Qué hemos logrado y qué nos falta por hacer? México ha tenido avances importantes en materia de evaluación. Finales de la década de los años 90 fue la época donde nació uno de los programas más evaluados a nivel mundial, ¿no? Nació Progresa, y en el diseño mismo de Progresa nació la evaluación después rigurosa. Después se llamó Oportunidades, hoy es Prospera, ¿no? Con una agenda de evaluación muy definida. A partir de ese momento, yo creo que mucho debido a la coyuntura política en ese momento, se decidió llevar la evaluación a un nivel mucho más elevado. Se decidió entonces evaluar a todos los programas que están sujetos a reglas de operación por lo menos una vez al año, y eso también derivó en la generación de un entramado institucional que correspondió a la tarea, ¿no? Se legisló, nace la Ley General de Desarrollo Social, donde se institucionaliza la evaluación. A partir de entonces hemos tenido un marco institucional mucho más robusto en términos de evaluación. Hay determinados tipos de evaluación. Ahora con la reforma educativa la evaluación juega un papel muy importante. También hay la generación de organismos autónomos que tienen un mandato muy específico en evaluación en diferentes sectores, ¿no? Entonces creo que la evaluación ha progresado mucho en los últimos 20 años en este país. Sin embargo, siempre hay cosas que hacer, ¿no? En América Latina es sin lugar a dudas, uno de los líderes en materia de evaluación, junto con Chile, con Colombia, con Brasil, ¿no? Somos ejemplo en muchas partes del mundo. Tenemos mucho trabajo en el Centro CLIR para explicar el sistema mexicano, ¿no? Y creo que vamos bien. Sin embargo, nos falta mucho en materia de cómo utilizar la evaluación. Generamos mucha evaluación, pero pareciera que utilizamos una cantidad muy limitada de las recomendaciones que se emiten y del proceso mismo de evaluación, porque el proceso de evaluación tiene que ser un proceso social, un proceso interactivo, un proceso individual, pero también grupal, pero también colectivo, por el cual se genere el cambio, ¿no? La evaluación por sí misma no genera cambio hasta que se convierte en un proceso colectivo de generación de conocimiento. Pues Gabriela Pérez Yaraguán, Claudia Maldonado, del Centro CLIR de Evaluación para América Latina. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta emisión, y gracias a ustedes también. Los esperamos en el próximo Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima.
Gracias.